Está con nosotros la ministra de Salud, Ariana Campero, en los estudios. Ministra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a toda la audiencia de Avia Yala. Un saludo. Ministra, arrancamos con el tema. De hecho, la veíamos hoy en una conferencia y usted daba una aclaración sobre una información que había sido emitida por una agencia de noticias Fides, lo decimos tal cual, porque se hablaba de los niveles de desnutrición y desnutrición crónica, según un reporte que tenían del representante regional de América Latina del Programa Mundial de Alimentos, que hablaba de un 25 a 27% en nuestro país. Usted sale y dice, no son los datos. Exacto. ¿Cuál es la información, ministra? Bueno, nosotros hemos salido esta mañana y después de que el fin de semana, el día domingo, hubiera una nota de la agencia de noticias Fides, la cual indica que Bolivia tiene niveles de desnutrición crónica por encima de la media de América Latina. Hemos salido a desmentir esta información, incluso hemos solicitado una información oficial y una rectificación por parte de del PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, y nos ha emitido su respuesta esta semana, y que también pide rectificación a la Agencia Nacional Fides por la manipulación de la información que se ha generado, ¿no? En este sentido, tenemos la nota formal. Esa es una ampliación, obviamente, de la respuesta del PMA, que pide la rectificación a la Agencia de Noticias Fides porque se ha puesto información no completa, no cabal, y los datos oficiales que manejamos, no solo como Ministerio de Salud, sino también que se manejan a nivel internacional en base a estudios poblacionales que tenemos en Bolivia y en comparación con otros países, son los siguientes, ¿no? Primero, en la noticia de Fides no manejan ni edades, rangos de edades a los cuales se está refiriendo la desnutrición crónica. No se refiere si es que aclara zonas rurales o a qué tipo de zonas del país se refiere con ese 25-27%. En este sentido, el ENSA 2008, bueno, más bien el último estudio poblacional que tenemos, perdón, es el SNUT realizado por la UDAPE, el 2012, que nos da 18,1% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Ahora bien, en el caso de los niños menores también de 3 años tenemos un 18,5% hasta el 2012. Y de 6 a 23 meses tenemos 16,8% de desnutrición en niños hasta 23 meses de edad. Ahora bien, ya estamos trabajando, está en curso el último estudio poblacional, que es el ETSA 2016, que ya está en curso para poder establecer en base a un estudio poblacional los últimos datos de desnutrición crónica en Bolivia. Pero ¿qué es importante destacar? Hasta septiembre del 2016, igual tenemos los reportes del Sistema Nacional de Información de Salud, que es del SNIS, y en los cuales se nos reporta que tenemos el 13,9% de desnutrición crónica en niños y niñas en Bolivia. Entonces, y eso menores de 5 años, para aclarar, ¿no? La información que brindó ENF no es una información certera, porque hemos salido más a decir que no están diciendo la verdad, que se está manipulando la información, porque dicen que estamos por encima de la media de América Latina. No aclaran si es América del Sur, si es toda la región. Incluso el PMA, en su nota que pide rectificación a la agencia de noticias Fides, indica que la publicación es incierta y sacada de contexto el título como tal, que estuviéramos por encima de la media, y queremos decir que no somos el tercer país, ni somos el segundo país, como en algunos medios lo han manifestado, ¿no? Aquí queremos aclarar a toda la población boliviana que Bolivia ha sido reconocida en noviembre del año pasado porque es uno de los países que ha disminuido de manera acelerada la desnutrición crónica, y hemos cumplido uno de los objetivos del milenio como país, como Estado. Ministra, en instantes las consultas también en Santa Cruz, en Cochabamba, para precisar, ¿cómo se tienen los datos? ¿Se han cumplido los objetivos del milenio? Bolivia también ha estado certificada. ¿Cómo se maneja y de dónde también el Programa Mundial de Alimentos obtiene los datos para decir este otro país no está llegando a estos niveles, a lo que se ha acordado, el manejo adecuado, para que conozcamos nosotros también acá? Bueno, en general, el último dato oficial es del SNUT del 2012, que es 18,1% en menores de 5 años. Ahora, por el SNIS, que es a partir de establecimientos de salud, hasta el 2016 tenemos 13,9%, y estamos trabajando en otro estudio poblacional, no solo de establecimientos de salud, sino de toda la población, que vamos a abarcar en menores de 5 años, que estamos al
13,9. Ahora bien, hemos cumplido uno de los objetivos del milenio. Eso hemos sido reconocidos a nivel internacional por nuestros programas que han acelerado de manera contundente la disminución de la desnutrición crónica. Tenemos programas multisectoriales, los cuales no solo abarcan a diferentes ministerios del nivel central, sino gobernaciones y municipios. Entonces, el PMA es también parte del sistema de Naciones Unidas y entre estos se concentran información con la OMS, con la FAO y con el PMA. Es decir, no hay diferente información que maneje el PMA, no hay otra información que maneje la OMS. Son la misma información y estamos con el 18,1%. Incluso hemos solicitado un reporte esta semana de la FAO y de la OPS para que nos indiquen, ¿no? Y de la misma forma la FAO, aquí está hecho una ampliación, nos indica que Bolivia estuviera con el 18,1% hasta el 2012 según el último estudio poblacional que tenemos. La FAO lo acredita también, la OPS también lo acredita, incluso la directora internacional Cari Setién reconoció al Estado Plurinacional de Bolivia en los logros de la disminución acelerada de la desnutrición crónica en Bolivia. Esa es una nota que hizo llegar la directora internacional de la OPS, la señora doctora Cari Setién, al hermano presidente Evo, ¿no? Entonces, nos molesta de sobremanera que se quiera mentir, que se quiera decir que Bolivia es el segundo país con más desnutrición en la región. Somos uno de los países con programas exitosos y reconocidos y además somos ejemplo de programas para la eliminación de la desnutrición en nuestro país. Hemos cumplido un objetivo del milenio, hemos disminuido por debajo de por lo menos 8 países a nivel regional y por tanto pues estamos siguiendo los esfuerzos para cumplir nuestras metas a la agenda patriótica. Ministra, la consulta también la van a hacer desde Santa Cruz. Claro. Sandra Elías, que se encuentra en los estudios en Santa Cruz. Sandra, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias Gabriela, ministra, muy buenas noches, un gusto saludarla. Yo tengo dos preguntas concretas. Bueno, la primera tiene que ver con esto de la desnutrición crónica. Si nos pudiera explicar, por favor, a qué se refiere con desnutrición crónica, si tiene que ver con mortandad, es decir, hay desnutrición y desnutrición crónica. ¿Estamos hablando solamente de niños o menores de cuántos años? Eso por un lado, para entender bien de qué se trata la desnutrición crónica. Y por otro lado, nos gustaría que nos hable de este proceso de desaceleración de esta desnutrición, el reconocimiento del que usted hablaba, entiendo que ha bajado como del 40% a este 18,1% del que usted nos menciona. ¿Cómo se ha logrado disminuir este porcentaje tan alto de desnutrición? Si nos podría citar ejemplos concretos de qué se ha hecho, si esto es ayuda internacional o es parte del trabajo del gobierno nacional, ambos, eso por favor. Bueno, en primer lugar, existen, en la malnutrición existe por exceso y por defecto, ¿no? Entonces, por defecto hablamos cuando los niños pueden verse afectados en el peso y en la talla. Entonces, cuando hablamos de la desnutrición crónica, popularmente también se le conoce como talla baja. Actualmente se le llama desnutrición crónica a los niños que por cualquier razón, puede ser por causas secundarias o primarias, tienen una talla baja y también se afecta la estatura según la edad para los niños, en este caso menores de 5 años, menores de 2 años. Ahora, también existe otro tipo de desnutrición por defecto, es decir, por poca ingesta, por cualquier otra enfermedad asociada, alguna cardiopatía, etcétera. En este caso más frecuente por poca alimentación, que es la desnutrición aguda. Pero en este caso nos hemos referido a la desnutrición crónica. Y existe otro tipo de malnutrición que es por exceso, que ahí ya es más conocido o tiene el nombre más popular como sobrepeso, obesidad mórbida, entre otros, ¿no? Entonces, esos son los tipos de desnutrición. En el caso de toda esta información que estamos manejando, es en específico la desnutrición crónica cuando afecta a la talla del niño o niña y lo estamos manejando con los rangos de edades menores de 5 años, menores de 3 años y también hay rangos de edad para valorar entre 6 meses a 23 meses de edad. Esta es la información que estamos manejando, incluso en la información que se maneja en los periódicos, ANF ni siquiera mencionan de manera específica la edad, ¿no? Ahora, en la otra consulta que hace, queremos decirles que todos los logros que se tienen ha sido un esfuerzo, más que todo de manera acelerada de parte del gobierno nacional. Hemos y tenemos aún apoyo de la cooperación externa.
Y bueno, pues estamos trabajando conjuntamente. Es un trabajo y un esfuerzo no solo del gobierno central, es un esfuerzo de todo el Estado, el gobierno nacional, municipios que son priorizados, también gobernaciones que son priorizadas. ¿Y cómo hemos logrado en esto? Gracias a la visión integral que ha tenido nuestro proceso de cambio el presidente Evo, se han creado distintos programas o se han reformulado programas que existían anteriormente. Y en ese sentido tenemos varios. Está el programa multisectorial Desnutrición Cero. Hemos creado políticas como la política de alimentación y nutrición. Tenemos además programas importantísimos, o más bien consejos que son presididos por ministros, como el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, que este mismo, que se llama CONAN, se replica en los departamentos con el nombre de CODAM y están conformados de manera intersectorial. Hemos promulgado leyes, decretos dirigidos hacia planes y programas para apoyar en temas de desnutrición, pero no solo van enfocados a la asistencia de un niño o niña con desnutrición, es decir, a curarlo o tratarlo. También existen estos programas, pero también el gobierno nacional de manera estratégica ha generado programas multisectoriales que van dirigidos a producción en área rural, a desarrollo productivo, que van dirigidos a riego, a agua potable, que van dirigidos a diferentes temas en servicios básicos que son una determinación social de varias enfermedades y entre ellas la desnutrición crónica. Ministra, tenemos consulta también desde Cochabamba. Vamos con Juan Luis Gutiérrez. Ministra, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, le quería preguntar, bueno, más que todo, quería proponerle ampliar un poco más la información que nos está brindando relacionada a la desnutrición y más bien quisiera que nos comente cuáles son los alimentos que son recomendables para la población que deben consumir en la etapa de la infancia. Seguramente también hay recomendaciones en la etapa de la adolescencia, de la juventud, hasta en la tercera edad. ¿Qué alimentos debemos consumir como población saludable? Bueno, vamos a ser breves, pero en este caso yo quisiera decir algo, ¿no? Más bien la agencia Noticia Fides, como una agencia que está en Bolivia, debería decir: Bolivia cumplió uno de los objetivos del milenio. Pero bueno, me parece que no hay ese sentimiento de orgullo, ¿no? Y hemos cumplido un objetivo del milenio, cosa que es un orgullo. En segundo lugar, en primero hay que seguir trabajando para fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Es decir, que el niño o niña hasta los 6 meses de vida solo tome pecho materno. Y este es otro orgullo boliviano. Somos el segundo país en la región latinoamericana con casi 64% de lactancia materna exclusiva en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. El primer país que tiene mejor porcentaje de lactancia materna es el Perú. Ahora bien, ya después tenemos que seguir fomentando la lactancia materna prolongada hasta los 2 años. Es decir, el niño empieza un proceso de lactación, empieza a consumir alimentos desde los 6 meses, desde cumplidos los 6 meses. De preferencia pueden ser algunas frutas que no sean muy ácidas, puede ser plátano, papaya, etcétera. Algunas viandas, pueden ser también otro tipo de alimentación según el regional. Tenemos en el programa de nutrición del Ministerio de Salud cartillas que indican con características regionales qué alimentos pueden dar a los niños, las cantidades, entre otros. Y en términos generales, en nuestros programas, voy a ser súper breve, tenemos programas para todo el curso de la vida, es decir, no estamos enfocados solo a la niñez, también tenemos programas que van y buscan una alimentación adecuada en toda la vida, desde que uno nace hasta que uno fallece. Y en este sentido, pues lo que buscamos es seguir incentivando al consumo de alimentos adecuadamente nutricionales, ancestrales. Hay que recuperar nuestros alimentos ancestrales que son nutritivos, pero además ir eliminando de nuestra dieta los alimentos que son ultraprocesados o conocidos como chatarra. Gracias, ministra, por habernos acompañado y bueno, es importante tomar en cuenta estos elementos que usted mencionaba, las recomendaciones y la consulta también que realizaba Juan Luis desde Cochabamba. Ha sido un gusto y buenas noches, ministra. Bueno, muchas gracias y es un tema tan lindo para tocar. Sí, podríamos hablarlo más. Sí, gracias. Gracias, ministra.